Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Nayeli García, editora de Alfaguara, junto con Mayra González, que está aquí presente también. Estamos muy contentas de presentar esta nueva novela, Yo soy el otoño, de Jorge Alberto Gudiño, un narrador con una experiencia de larga duración, que ahora escribió este thriller y quiero, bueno, estoy tomando, ya les estoy presentando el libro, pero para eso vino mi amigo Vicente Alfonso, gran narrador también, de próxima aparición en Alfaguara, su siguiente novela, La noche de las reinas, estén al pendiente y comenzamos. Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos. Un placer estar acá presentando esta novela de Jorge Alberto Gudiño, Yo soy el otoño. Les voy a leer un breve comentario que hice al respecto y después procederé a interrogar al sospechoso para que nos suelte toda la sopa de lo que hay detrás de esta novela que se lee con una velocidad bárbara y que deja muchas dudas. Se titula Juriel en sus laberintos y comienza con una cita. No todos tienen la suerte de morir por una bala. Leemos en Yo soy el otoño, la más reciente publicación de Jorge Alberto Gudiño, autor de novelas como Con amor tu hija, Premio Lip 2011, Los trenes nunca van hacia el este de 2010, Instrucciones para mudar un pueblo de 2015. Es también autor de la saga de novelas policiales protagonizadas por el comandante Susunaga, conformada por Todos tus dos muertos, 7 son tus razones y La velocidad de tu sombra. Con 190 páginas y 40 capítulos, Yo soy el otoño cuenta la historia de 3 jóvenes narcomenudistas que enfrentan la muerte de sus compañeros de pandilla, ejecutados por una banda rival. Juriel, Santos y Macarena son los únicos sobrevivientes a la masacre. Un elemento común es que los 3 sufren algún grado de orfandad. A Juriel su madre lo abandonó de pequeño y fue criado por su padre, quien hizo todo lo posible por inculcarle el sentido del deber y que acaba de morir en extrañas circunstancias. Santos a su vez nació en la cárcel donde su madre purgaba una condena y a los 6 años fue enviado a vivir con parientes de su padre, a quien nunca conoció. Macarena, por su parte, es una muchacha seductora y enigmática que ha crecido marcada por la ausencia paterna y que ha terminado como pareja de Tito, líder de la banda, que también ha sido ejecutado. Otros personajes destacados son Galindo, un elusivo sujeto que se dedica a vender protección a los negocios cercanos a la barranca, y don Héctor, apodado El Señor, quien representa la máxima autoridad en este universo marginal. Uno de los aspectos más atractivos de la novela es el entorno, un sitio referido como La Barranca y que podría ser cualquiera entre los miles de asentamientos irregulares que existen en la periferia de las grandes ciudades de nuestro continente. Descrita con inteligencia y producto de una certera capacidad de observación, La Barranca es un sitio marginal, sin planeación, con caminos mal trazados, casuchas de madera y techos de cartón. Un retorcido laberinto al que apenas se puede acceder por 2 o 3 puntos y donde cualquier forastero es visto con sospecha. Ajena a los servicios de drenaje, agua potable y energía eléctrica que los habitantes consiguen como pueden, La Barranca es una metáfora palpable de aquellas zonas a las que el Estado no llega, ya sea por lejanía o por incapacidad, pues a ninguna autoridad se le ocurriría meterse en ese sitio habitado por criminales. A pesar de ello, el asentamiento es conocido como la Colonia de los Santos, pues sus calles tienen nombres de figuras canonizadas por la Iglesia. Y es que, como la voz narrativa explica varias veces a lo largo de la novela, La Barranca es un sitio habitado en su mayoría por gente buena. Gudiño nos permite acceder a La Barranca el día en que la pandilla es masacrada. En una novela nórdica, esta situación detonaría intensas investigaciones. En este libro, sin embargo, no hay un solo policía y dado que el Estado brilla por su ausencia, el concepto justicia es sustituido por el de venganza. Llegamos así al dilema central que enfrentan los personajes, quienes a partir de la muerte de sus compañeros deben redefinir sus identidades. Las opciones son 2: cobrar venganza y continuar la cadena de violencia o dejar La Barranca para siempre. Ninguno de los caminos convence a Juriel, quien se debate entre honrar las enseñanzas de su padre o terminar de despeñarse en el camino de la delincuencia. Lo peor es que no se trata de la única disyuntiva que enfrenta,
pues también debe decidir si dar rienda suelta a su atracción por Macarena, pues hacerlo implicaría traicionar la memoria del líder muerto. Juriel ha roto las promesas hechas a su padre y peor aún, se ha traicionado a sí mismo. De cara al barranco, hace un esfuerzo por conservar los últimos restos de la ética con que creció. Así, al laberinto físico que representa el moverse en una barranca donde es perseguido por los asesinos de sus amigos, se añade un laberinto psicológico. De esta manera, Yo soy el otoño se revela como una trepidante reflexión en torno a la pérdida de los ideales en un mundo cada vez más práctico en donde la violencia forma parte de la ecuación. Y entonces, bueno, hasta ahí el comentario. Gracias. Comienza el interrogatorio. ¿Puedo saludar primero? Por favor. Hola, buenas tardes. Tengo que agradecer, si no luego me regañan, a Nayeli, evidentemente a Alfaguara, a la Feria del Libro del Palacio de Minería. Esta feria me gusta muchísimo por varias razones. Una de ellas es que la dulcería de Celaya está aquí cerquita, entonces compré dulces y ya soborné un poco a Vicente para que no pregunte tan violento. Ya, ahora sí, ya saludé. Bien, bueno, platicábamos hace unos minutos camino para acá, mientras subíamos las escaleras, hablábamos de estas nuevas tendencias de la novela negra y comenzábamos haciendo la precisión que tú hacías muy bien, es decir, estamos frente a una novela negra más no policial, por la razón que ya dijimos, ¿no? Es decir, aquí los policías brillan por su ausencia. Y te preguntaba yo, y afortunadamente no me empezaste a responder, y puedes hacerlo ahora. Yo hablaría con mi abogado antes, pero si quieres, ¿por qué la ausencia del Estado? ¿Por qué escoger un entorno tan opresivo en donde no hay ningún indicio de que se vaya a perseguir la justicia, ni haya nada parecido como la ley, ¿no? Porque no hay, ¿no? Porque no hay incluso en el resto del país. La novela, aunque no lo dice con toda la claridad, sucede en esta ciudad que está en este país, y las estadísticas dicen unas cosas tremendas al respecto, ¿no? Algo así como que entre el 90 y el 95% de los crímenes, que no de los delitos, de los crímenes, no llegan nunca al juzgado, ni pasan del MP, ni pasan de ningún lado. Y a mí lo que más me sorprende de eso es que sigamos no siendo tan malos, ¿no? Porque esta conciencia de se puede ser criminal porque nunca va a pasar nada, pues está muy presente, ¿no? Y entonces, si eso iba a suceder, pues ya mejor quitaba yo todo el aparato del Estado y quitaba todas las policías, que nada más me habrían estorbado en la historia que quería contar, porque si bien no hay ley, probablemente esta posible idea de justicia tuviera que ver con la venganza de los personajes o con ver ellos cómo lo resolvían. Porque incluso si lo pensáramos de manera positiva, porque tú eres muy optimista, según se te puede leer en tus libros, si metiéramos a la policía a la barranca nunca habría hecho nada, ¿no? Claro. Muchísimo menos considerando que las víctimas eran delincuentes que vivían en un estado en una situación muy marginal en todos los sentidos. Entonces la policía no solo no se mete porque no se atreve, sino que si se metiera y no le fuera a pasar nada, no tendría mucho que hacer. Recuerdo a Federico Campbell cuando hablaba de novela negra, que era uno de sus temas favoritos. Parafraseaba a José Saramago, ¿no? José Saramago decía, es que no es que yo sea pesimista, es que la realidad es pésima. Y Campbell decía, es que no escribo novela negra, lo negro es la realidad y el país en que habitamos, ¿no? Entonces, efectivamente, ya lo has dicho, la policía habría estorbado como muchas veces suele ocurrir. Y entonces vemos tu narrativa, y no es el único libro en donde esto ocurre, provoca un deslizamiento o un descendimiento a los sótanos profundos de la sociedad, en donde los dilemas de los personajes son otros, como ya lo adelantaste. Es decir, no hay en ningún momento hay un temor de ser ni perseguido, ni parecer sospechoso de nada. Y sin embargo, como bien lo dices, hay una intención ahí,
una brújula ética que cargan los mismos personajes y que incluso es destacada por la voz narrativa, ¿no? Cuando reiteras una y otra vez, porque hay capítulos estupendamente bien construidos en donde dice cómo va creciendo esta barranca que surge espontáneamente y que va allegándose como puede los servicios. Dices, bueno, en su mayoría es un sitio habitado por gente buena, ¿no? ¿Por qué meterse a hacer esta radiografía y por qué incluir algunas de estas, no diría conclusiones, sino más bien provocaciones? Yo las veo como provocaciones al lector. Es que yo creo que yo soy un autor romántico super cursi. Lo que pasa es que me leíste un poco mal y estás exagerando en eso. Pero a ver, lo primero es que esta ciudad también es una ciudad que, si lo pensamos en un tema muy coyuntural, es una ciudad llena de migrantes, es una ciudad hecha de personas que no nacieron en esta ciudad. Y muchas de ellas, digo, para hacer la analogía completa, son migrantes ilegales. No porque sea ilegal transitar de un lado a otro del país, sino porque llegaron a donde pudieron. Y llegaron a donde pudieron es una forma de decir que son paracaidistas que empezaron a construir algo en un lugar que no le interesaba a nadie. Y no le interesaba a nadie la barranca, pues porque era una zona agreste, incómoda, sin servicios, donde pasan las tuberías de las zonas altas de la ciudad para evacuar las cosas, ¿no? Entonces esa era esa tierra de nadie que no tenía ningún valor en términos catastrales, por llamarlo de alguna forma. Y sin embargo, como en todo asentamiento humano, cuando empiezan a asentarse, empieza a funcionar. Y empieza a funcionar con ciertos valores, con ciertas pautas de comportamiento, con esta intención ética que mencionas, ¿no? Y pues, si todos fueran malos, se matan todos y se acaba el asunto y ya no pasa nada, ¿no? Pero el asunto es que no. El asunto es que en realidad la mayoría de las personas son buenas. Creo que esto lo he contado alguna vez. Cuando saqué la primera novela de Susunaga, fuimos a 5 cárceles en un proyecto de varios escritores y yo les pregunté un día, había 600 presos enfrente de uno y 2 custodios, ¿no? Era como un poco intimidante, que quién se consideraba bueno. Y casi todos alzaron la mano. Y luego me llevaron a la PFP, que ya no es PFP, y les pregunté lo mismo, y evidentemente todos alzaron la mano. Y si se lo pregunto a mis alumnos, la mayoría alzan la mano, ¿no? Y si lo pregunto ahorita, la mayoría va a considerarse bueno, porque es una noción cómoda, ¿no? Y porque esta idea de ser malo, los malos solo se reconocen como malos en Star Wars. En todos los demás lugares los malos también son buenos para ellos mismos, porque es una noción propia de lo que uno hace. Entonces eso me funcionaba, aunque creo que te estoy contestando otra cosa. Pero está bien, porque me estás contestando la siguiente pregunta, Okay, que es… y luego cuando te contesto la anterior, bueno. Iba a preguntarte justo esto, ¿no? Lo que dices tú es una noción muy cómoda, es las novelas de buenos contra malos, ¿no? Y muchas veces es un lugar común en donde caemos los escritores de novela policíaca, es decir, saber dónde está la legalidad y la ilegalidad se las pone muy fáciles al lector, ¿no? Y sin embargo tus novelas lo que hacen es eso, es decir, hacer una complejización del espectro ético y moral, en donde como lectores no podemos estar seguros de cuál es el lado que tiene la razón, o más bien ambos lados, o en este caso incluso es tripartita, el asunto es una especie de triángulo, y cada lado tiene sus razones para actuar, ¿no? ¿Cómo construyes estos andamiajes? Bueno, si quitamos la historia de amor que sí hay, pero ahorita por aquello de que soy cursi y demás, en realidad la mayoría de los personajes están ahí porque eso les tocó, ¿no? Literalmente, muy a la Cristina Pacheco, ahí les tocó vivir y no hay muchísimo más. Y les tocó vivir no solo en ese lugar, sino en esas circunstancias. Es decir, o se volvían de una banda o se volvían de la otra banda. No había puntos intermedios para estos adolescentes que estaban en ese mundo. Y de pronto, Juriel y Santos llegan, Magarela llegará después, y descubren que a todos los de su banda los mataron. Entonces
fácil o es tentador decir, claro, entonces los otros son los malos, nosotros somos los buenos. Pero luego descubrimos que Juriel y Santos se dedican al narcomenudeo, entonces pasa, uno dice, no, entonces no son tan buenos. Y luego descubrimos que también han agarrado a golpes a algunos, que han hecho cosas muy violentas, que han sido capaces de infligir muchísimo dolor, ¿no? Voluntariamente, además. Entonces ya no son tan buenos o ya no pueden ser tan buenos, aunque por una cuestión natural de lectura, pues uno como que se vuelve cómplice de donde está montado el narrador y no de los otros. Pero aún así no pueden ser del todo buenos y no pueden ser del todo malos. A lo que voy aquí es que, y eso me pasó en efecto probablemente no solo desde Susunaga, sino antes, con esta idea de que algunos personajes están en unas circunstancias adversas como estos, pero otros están en una situación en la que procuran encontrar la felicidad, y sus caminos para encontrar la felicidad no son caminos precisamente ortodoxos, ¿no? Por no llamarles de otra manera. Y si lo empatamos eso con este discurso hiperpositivo de pues la felicidad es lo que importa, entonces también se vuelve difícil condenar, qué sé yo, al padre de Con amor tu hija o a alguno de los personajes que vienen después. Incluso el propio Susunaga, sobre todo al final de la primera novela, uno lo piensa como un policía súper oscuro, y al final de la primera novela podría ser todavía más oscuro. Lo malo es que viene la segunda novela, entonces esa ambigüedad se rompe, y creo que es lo que me interesa con los personajes. A mí no me interesan esos personajes completamente blancos, completamente negros. Son personajes un poco aburridos, no me los creo yo cuando los leo, entonces justo me gusta entrar en esa complejidad que mencionas. A veces no sale. Y no, yo creo que sale muy bien, y en el caso de Susunaga también, es decir, en un entorno quizá mucho más nítido, sería más fácil, ¿no? Pero también muchas veces, como dices, es el lugar en donde les toca desenvolverse y las circunstancias los empujan, porque no quiero hacer spoilers, pero Juriel está buscando una salida, por eso en mi comentario es ese, ¿no? Juriel en sus laberintos, es decir, él busca salir de la barranca físicamente, su padre intenta que él pueda salir, pero cada vez que lo intenta lo regresan, y al mismo tiempo tiene este laberinto ético que no le permite salir, porque también todos los que le rodean le están exigiendo una identidad, ¿no? Desde la Cuarta de Forro se anuncia, es decir, la masacre obliga a que todos replanteen sus identidades, ¿no? Para empezar, porque se quedaron sin equipo, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Te preguntaba yo por el andamiaje técnico, digamos, porque también hay que decirlo, estos muchachos no son plenamente conscientes de lo que les está pasando. Y yo te decía que a mí me llama mucho la atención cómo tu voz narrativa se desdobla y te permite analizar lo que les está pasando. Es decir, es como si tú como autor, a través de tu narrador, les dieras la oportunidad de diseccionar lo que están sintiendo. Y eso me interesa mucho porque, digamos, hay una posición, o lo leo yo como una posición tuya como autor, es decir, quizá nos está faltando eso también, es decir, como sociedad, ¿no? Hay como dices tú, yo estuve consultando justo sobre las barrancas. El plan de desarrollo de la Ciudad de México admite que hay por lo menos 500 asentamientos irregulares. 500. Entonces no estamos hablando de una poblacioncita ni de un asunto menor. Es un asunto súper importante y no volteamos a verlo, ¿no? ¿Por qué es que eliges este andamiaje narrativo para poder diseccionarlo? Bueno, me encanta la pregunta, y me encanta la pregunta porque me gusta muchísimo hablar de narradores. Quienes han leído algunas otras de mis novelas se darán cuenta que busco intercalarlos. El único que es constante es el narrador de la saga Susunaga, pues porque es una saga, que es este narrador en segunda persona en presente, un lío en el que me metí y luego lo lamenté muchísimo, pero luego lo disfruté. Y estaba yo pensando cuando inicié con los apuntes de Yo soy el otoño y cuando estaba desarrollando la idea, desde dónde narrarlo, y dije, bueno, en segunda no va a ser porque me estorba ahorita la segunda por una asociación muy directa con la saga de Susunaga.
Y en algún momento consideré la primera, pero dije, no, la primera es complicadísima justo para estos adolescentes. Pues son adolescentes que dije, refigurar la voz no me va a dar, pero al margen de que no me dé el lenguaje o que no me dé la verbalidad, no me va a dar la interioridad de los personajes. Justo eso que anotas y que anotas muy bien y que yo lo celebro muchísimo y que tiene que ver con cómo se construye doblemente la interioridad, ¿no? Y lo sabes, Vicente, pues haciendo trampa, no hay de otra, ¿no? Haciendo trampa porque nunca nadie piensa, es decir, uno nunca piensa de manera ordenada y como narrador en primera, ¿no? Nunca nadie dice, estoy aquí hablando con Vicente, yo no narro así el mundo, pero el otro narrador en tercera que en teoría quiere hacer eso, está él aquí hablando con Vicente, está haciendo trampa, ¿no? Porque está de entrada acotando toda la información narrativa, está diciendo básicamente lo que le conviene. Y a veces funciona con este narrador, si lo focalizamos interno, que nada más pasa a través del personaje y se deja ir y ya no llega muchísimo más. Pero dentro de esos internos uno se puede a veces dar el lujo de esta trampa que yo decía, de meter la reflexión del narrador, porque es un narrador que juzga las acciones del personaje, que las juzga de manera implícita o explícita, ¿no? A veces sí dice, bueno, sí, y a veces es como muchísimo más mesurado, porque finalmente narrar, la elección de las cosas que se narran es una manera de emitir una crítica, aunque sea velada, ¿no? Entonces eso me parece fundamental, y sobre todo si podemos jugar con esta idea de dar un paso extra, ¿no? Tú mencionabas al personaje y al narrador y luego de pronto mencionaste al autor, pero pues al autor ni quien lo conozca ni quien le haga caso. Que eso me interesa, pues, que no sea yo quien juzgue a Juriel, sino que sea el narrador que juzga a Juriel y porque además yo no confío mucho en mis narradores, son como sospechosos. Me encanta lo que acabo de ver del libro, es una maravilla. ¿Lo puedo mostrar? Además de que lo mojaste, quién sabe por qué. Se mojó. Bueno. Es una maravilla. Sí, siempre. Así se leen los libros. Sí. Gracias. ¿No? ¿Qué? No, pues quién sabe qué escribió, no lo voy a leer, pues siempre son sus notas. Siempre tomo notas, ahorita les leo algunas. Miren, por ejemplo, una frase que me parece, otra vez sin spoilear, el asesino es, no es cierto. El asesino sabemos quién es desde el principio, pero hay una frase que está al final, dice, no hay forma de saber quién tendrá suerte, el cazador, la presa, o si la presa fue cazador, o será una cámara de vigilancia, o si cualquier posibilidad. Alguien terminará muerto y los poderes se reacomodarán por completo, ¿no? Es decir, cuando se sumerjan en la novela, prepárense porque hay muchas vueltas de tuerca. Como ya nos dijo Jorge Alberto, al principio tomamos partido por unos y luego decimos, caray, pero se me hace que estoy del lado incorrecto, y luego tomamos partido por otros y luego no tomamos partido por ninguno, y al final yo te voy a decir, yo acabé tomando partido por todos, porque ahorita que decías esta construcción que efectivamente has utilizado en otras novelas, y que decías, bueno, es verdad, el autor no tiene nada que ver en esto, hay una función del narrador y su función es también a veces enunciar lo no enunciado, es decir, es alguien que está ahí. Me llama la atención que varios de tus personajes al final traen linternas y van como iluminando zonas de la barranca que nadie quiere ver, ni siquiera ellos mismos, y al mismo tiempo el narrador va diciendo cosas como estas, ¿no? Es decir, hay unas violencias sistemáticas en la novela que son violencias ejercidas desde afuera. Eso me hace pensar en Carlos Montemayor, por ejemplo, cuando decía, es que Guerrero, Sinaloa son estados muy violentos, y decía, no, más bien son estados violentados, y podemos decir lo mismo de las barrancas. Al final de la novela nosotros decimos, ay caray, ya lo dije, ¿no? Desde el principio tú presentas a todos los personajes con problemas de orfandad, ¿no? Y entonces uno dice,
la mayoría no tienen oportunidades, entonces no son personajes violentos de por sí, ni criminales como en algún momento se les etiqueta, sino violentados, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto al respecto? Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo, y el asunto de… Este asunto me interesa desde las novelas de Susunaga, e incluso con Historia de las Cosas Perdidas, que también suceden en la Ciudad de México. Son mis 5 novelas de la Ciudad de México, las anteriores suceden en otro lado, ¿no? En otro lado que no siempre es fácil de definir, pero esas 5 suceden en esta ciudad. En algún momento dije, ya tengo que escribir de la ciudad donde siempre he vivido, que es una ciudad tanto violentada como violenta, es una ciudad súper agresiva. Para quien vive aquí consistentemente, probablemente de turismo no lo sea tanto, a saber, nunca he sido turista aquí, tú puede que sí, pero yo nunca he sido turista aquí, pero claro, hay avisos y advertencias para los turistas de hay que tener cuidado con esta ciudad, pero incluso es un cuidado que va más allá de… cuestiones criminales. Es una ciudad cansada, es una ciudad mal organizada, es una ciudad saturada, es una ciudad con los servicios a medias en las partes que habitamos nosotros. Pero luego están todas esas otras partes marginales, que ahora me entero que son 500 asentamientos irregulares, en donde las cosas son muchísimo peor. Es decir, todos hemos visto en algún lugar, porque en esta ciudad basta con alzar la vista para ver una maraña de cables, todos hemos visto que hay diablitos por doquier, ¿no? Donde uno se cuelga de la luz. Ahora inténtense colgar del agua. Ahora inténtense colgar del drenaje. Exacto. El drenaje es el verdadero problema, ¿no? O sea, no es el agua, es el drenaje. Y todo eso, evidentemente, afecta a todos los pobladores de esos 500 asentamientos irregulares que no lo tienen y que lo van consiguiendo como se puede, porque colgarse de un diablito puede ser medio peligroso, uno se puede dar un toque, pero es fácil. Hacerse de una toma de agua es más complicado, sobre todo si uno quiere presión. Hacerse de drenaje es casi imposible, ¿no? Entonces, esa podredumbre se va acumulando necesariamente, y entonces son personajes que en efecto me gusta como los planteaste. Antes que nada están siendo violentados, antes que nada han renunciado, no digamos a cualquier oportunidad, sino a pensar en el asunto de las oportunidades, ¿no? Vayan pensando sus preguntas, no tienen que ser forzosamente de esta novela. Pero no traigo dulces para todos. O sea. Respecto a esto del acceso a los servicios, también veo que en el plano simbólico, y otra vez sin hacer demasiados spoilers, tus personajes tienen un reto, un desafío que tiene que ver con esto del acceso a los servicios, y que también es en el plano simbólico un echar luz sobre un asunto que nos concierne a todos como país. En algún momento ellos tienen que hacerse cargo de los cuerpos de toda su pandilla, ¿no? Les dice el señor, oigan, pues lo primero, no vengan conmigo, ¿qué van a hacer con los cuerpos? Y yo veía esto y es sumamente fuerte si lo vemos, porque sí, no iba a vivimos llegar en un país que es una morgue completa, ¿no? Es decir, donde le busques vas a encontrar o una fosa. Me contaba Balam Rodrigo, un poeta, un colega, que un grupo de colegas suyos, biólogos, habían ido a Coahuila a hacer excavaciones, porque ustedes saben que allá hay muchos huesos de dinosaurio, ¿no? Y que en algún momento encontraron una fosa clandestina, es decir, iban buscando huesos, pero hallaron otro tipo de huesos, y de repente ya estaban rodeados de chicos malos diciéndoles, pero ¿por qué están excavando aquí, no? Entonces, esto mismo pasa en tu novela, es decir, no hay ya ni siquiera dónde meter los cuerpos. Sí, no, bueno, y además pasa incluso un poco al revés, y por esta falta de Estado. Es decir, si a la barranca no entra la policía, ya parece que iba a entrar la carroza funeraria. No entran coches, ¿no? No hay camino para coches, entonces no es que pueden entrar, y tampoco le iban a llamar al MP para ver si alguien los metía en saquitos con cierre y bolsas negras, ¿no? Entonces es esa falta de… sigue siendo una falta de servicios, solo que ahora
a quien le toca hacerse cargo de ellos no es a quien los mató, es decir, no es el asesino que busca esconder los rastros del crimen, ¿no? Como en un policial muy clásico. Ahora son los amigos, pero tampoco son los amigos de algo probablemente ahora sí más romántico, que buscan darle sepultura o para honrar sus existencias. No, tienen un problema, tienen varios cuerpos y hay que deshacerse de ellos. No es fácil. Digo, a mí no se me ocurre cómo, pero puede ser porque yo sí soy buena persona, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con esa, incluso esa traspolación que mencionabas o que planteabas, de las funciones que tiene que acabar haciendo uno, ¿no? Ya no es la función tradicional de vamos a enterrarlo, ya no es la función de vamos a ocultarlo, ahora es pues me toca porque me dijo el señor y tenía razón, porque si no esto se vaya a llenar de animales. Exactamente. Últimas dos preguntas. La primera, pensaba yo, y te mencionaba también mientras subíamos la escalera, en esta nueva tendencia de la novela negra en nuestra lengua, ¿no? No nada más en nuestro país, y que podemos advertir, por ejemplo, en el trabajo de maestros como Elmer Mendoza, ¿no? Es decir, ya también hay un desplazamiento hacia lo emotivo, ¿no? Si antes se decía un buen detective nunca se casa o los tipos duros no bailan, ahora los tipos duros tienen que empezar por hacer introspección, y eso lo vemos en esta novela y lo vemos en algunas otras, por ejemplo, en Playa Bagdad de Toño Ramos, ¿no? O en Crónica de la Lumbre de Genei Beltrán. Es decir, cada vez más este ambiente con una atmósfera tan opresiva nos obliga a preguntarnos en qué momento nos equivocamos o qué tendríamos que hacer distinto para que las nuevas generaciones no caigan en lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué hay de eso acá? Bueno, las dos son dos cosas, ¿no? La primera, creo que sí ha habido una evolución en la novela policíaca, creo que ha habido dos, ¿no? Una sobre el tipo de detective, es decir, el primero era casi un superhombre, Holmes, Poirot, después era un poco el antihéroe, después vino al que no le interesaba absolutamente nada, y creo que eso nos llevó a que después llegue una persona normal, ¿no? Y creo que la literatura misma nos está enseñando a que lleguen personas normales, con la salvedad de que no hay personas normales, ¿no? Pero sí sabemos cosas que tienen las personas normales, y esas cosas que tenemos las personas normales son este espacio interior donde sucede pues al menos la mitad de nuestra vida, ¿no? Y si sucede la mitad de nuestra vida dentro de nosotros, pues también de los detectives, o también de los policías, o también de los criminales, o también de todo el mundo. Entonces, creo que ya no es solo descubrir el crimen, acá el crimen se sabe desde el principio quiénes fueron los que los mataron, no es una novela de investigación en ese sentido, no es solo descubrir las causas del crimen, porque en realidad lo que decías, no hay una intención justiciera en términos de ley, pues en realidad es casi un asunto de supervivencia, pero una supervivencia que probablemente va más allá de lo animal, ¿no? Es decir, tenemos que convencernos de que lo que estamos haciendo es lo que necesitamos, ¿no? Porque como ya lo habías leído tú en alguna frase, finalmente esto es cíclico. A la barranca, si la barranca la podríamos considerar como una conciencia, le da igual si es Galindo, si es Héctor, si es Tito, si es Santos, porque se va a estar repitiendo ese ciclo, ¿no? Y entonces lo que le importa a la historia es ver cómo le hacemos para acercarnos a los personajes, y la única manera de tener una relación con los personajes es conocerlos desde adentro. Yo por eso estoy convencido de que amamos a Raskolnikov, que es malo, porque lo conocemos desde adentro. Y mira, parece que lo ensayamos toda la noche, pero no. Toda la noche. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que sería la última. Ya ustedes les va a tocar preguntarle, pero yo querría una continuación de esta novela. Es decir, creo que donde dejas a tus personajes, dejas la mesa servida, la mesa puesta, para decir, puede crecer su historia, ¿no? No, es que no quiero decir mucho, ¿no? Pero ya lo pensaste, ya la estás escribiendo.
Sí lo pensé, no lo estoy escribiendo otra, pero no esa. Tengo un problema, y el problema tiene que ver con las explicaciones. Así como acaba Yo soy el otoño, que lo saben 6 personas aquí, hay cosas que no se saben. Pues por eso. Por eso, en cuanto escriba yo, pero que podrían ser A o B. Ajá. En cuanto escriba yo, si escribiera yo la continuación de Yo soy el otoño, es una novela invernal, por ejemplo, se tendría que saber. Algo así me pasó con El final de tus dos muertos. En el final de tus dos muertos había cierta ambigüedad sobre la postura moral de Susunaga respecto a Nat, a la chavita, quien lo ha leído. Y entonces uno podía pensar, es que Susunaga es todavía más malo, o no. Y eso necesariamente se explicó con el inicio de la segunda parte, y es el temor que tengo, que tendría yo que tomar partido por alguna de las posibles soluciones. Pues ya tienes aquí el inicio de la saga de las 4 estaciones, ¿no? Claro, y empezamos en otoño, ¿no? Ya ahorita vas con Nayeli, nací en el firmas otoño, contrato, entonces está muy bien. y el año que entra aquí nos vemos para presentar el invierno, ¿no? No, pero ¿por qué el año que? Pues ya de una vez, ya nos seguimos, ¿no, Nayeli? Sí, bueno, efectivamente, citando a Condorito, yo lo terminé y dije, exijo una explicación, claro, ¿no? Claro. Pero muy bien. Bueno, tenemos preguntas, comentarios. Hablen ahora, callen para siempre. Es mejor que exijas una explicación a que sea plop. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo ayer estaba de curioso en mi Kindle y descargué el fragmento y creo que da como el 10% del libro, y pues terminé comprándolo porque te atrapa desde un inicio. Voy más o menos por la mitad y la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Precisamente no he llegado al final, pero ya desde el porcentaje en el que voy me doy cuenta de que ojalá que sea una saga, porque los personajes son entrañables. O sea, tenemos a Juriel, a Santos, a la mamá de Santos, que es una maravilla. Me encanta cómo le dice, no me vuelvas a decir más hasta que hagas venganza por tu hermano. O sea, es una cosa extraordinaria. A mí me gustaría preguntarte con respecto a las canciones. Me parecen muy, muy ambiguo que digas, por ejemplo, ahí esa parte, ¿no? De que es una canción de amor, bla, 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 bla. Y pueden ser 1001 canciones. Entonces me gustaría saber cómo decidiste hacer eso, porque hay algunos autores que ponen su playlist y te dicen hasta qué canción y citan la canción, y a mí me parece fantástico que juegues así con el lector y que cada lector tenga su propia playlist. Okay. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, y me da gusto que te hayas dado cuenta. Yo, y quien me conoce aquí lo sabe bien, soy una persona muy poco musical. Lo lamento, es un defecto que uno tiene, y contra los defectos uno puede hacer muy pocas cosas. Y entonces me pasa que estoy leyendo un libro, me ha pasado muchas veces, que estoy leyendo un libro y el autor cita una canción y yo no sé qué canción es. A veces sí sé qué canción es, pero no me acuerdo que sabía qué canción era. No, eso me pasa con una frase. Pues yo le he jurado a mi esposa y a mis hijos que en mi vida he escuchado una canción, que sí. Pero bueno, eso me pasa, pues, son cosas que le pasan a uno. Y entonces, pero yo sí quería que hubiera justo en esta novela canciones, porque además esta novela originalmente empezaba en un salón de baile que sigue saliendo en la novela, pero que no es donde empieza ahora la novela. Y entonces yo necesitaba canciones y dije, bueno, y si en lugar de poner los títulos pongo de qué se trata, y así consigo dos cosas. Uno, no muestro toda mi incapacidad, nada más parte de ella, pero dos, le permito al lector que ponga la canción que más le conviene o que más le gusta al lector justo en ese lugar. Entonces, más o menos esa es la explicación. Me podría extender, pero no, es eso. A ti. ¿Tenemos más preguntas? Allá atrás. Hola, mucho gusto. Hola. Ay, qué buena reseña del libro, lo voy a leer. No escucho Ay, nada. Ya. Qué buena reseña del libro, no lo he leído, pero lo voy a leer. Y yo tengo una pregunta. ¿Hubo un lugar en específico de la ciudad
que haya sido de inspiración para el lugar que narra en el libro? No, y casi nunca lo es en mis novelas. En las de Susunaga un poquito más. Sí sé que es una barranca al poniente de la ciudad, donde hay un montón de barrancas al poniente de la ciudad. De Santa Fe a Los Dinamos hay un montón de posibilidades donde bajan tuberías. Tengo un amigo que es urbanista y que además trabajó para la Ciudad de México, al que le hice un montón de preguntas al respecto, pero no es una en específico, o sea, es una combinación de varias. Vale, gracias. ¿Alguien más? Aprovechen. Hola, ¿qué tal? Hola. No lo he leído, pero como que, bueno, primero gracias a Vicente, que creo que la vendió muy bien la novela, así que le agradezco. Sí, se ganó sus la dulces. La compré, se ganó dulce, y hasta una chela, creo. Pero Jorge, tengo dos preguntas que me surgen un poco con la fotografía que se ha pintado en la mesa sin haber leído esta, aunque sí haberte leído antes. Y son como dos conceptos. Uno es el arraigo o el desarraigo, porque esta barranca me encanta, que es un espacio donde uno puede sentirse como muy conectado, así como pasa con las favelas o como las favelas o las barrancas en Medellín, en Colombia. Es decir, como hay muchos espacios en América Latina que se conectan con este mismo espacio caótico, por decirlo así, y creo que podría generar eso, como una especie de desarraigo, o al contrario, un arraigo particular. Entonces, preguntarte como desde dónde lo enfrentaste para tus propios personajes, y en esa misma idea lo efímero, que es como otra cosa muy distinta, pero hace un tiempo en 90.9 hicieron un documental sonoro muy bonito sobre los niños de narcomenudistas, y hablaban digo, como dice la canción, la vida no vale mucho, y digamos que tu tiempo que tienes para vivirla al máximo es muy corto. Entonces no importa, o sea, lo importante es vivirla al máximo el poco tiempo que tienes de expectativa de vida, ¿no? Entonces es cómo se conectan tus personajes con esa idea de lo efímero que puede ser la vida, sobre todo cuando empieza con un hecho con el que nos marcas, ¿no? Bueno, es que… Gracias. Una frase similar, yo la primera vez que escuché estas frases respecto a lo efímero de la vida fue con las novelas de la Mara. Probablemente con la de Ramírez Heredia fue la primerita, porque habla justo de esa necesidad y tiene que ver con que a esas personas se les ha quitado la noción de futuro. Y entonces, al quitarse la noción de futuro, hay que vivirlo todo a todo lo que da, y siendo así ya no hay filtro moral que valga, ¿no? Lo que importa es vivir, porque lo que importa primero es sobrevivir. Entonces, en ese sentido, eso también aplica acá, ¿no? Da la impresión en algún momento que algo como lo que decía hace ratito, que los personajes son intercambiables para el funcionamiento general del mundo, que finalmente es de su mundo, ¿no? Y sin embargo, sí sienten arraigo, y sienten arraigo justo porque es el lugar que conocen, o es el lugar que los remite a una idea que sí tienen, que es la del pasado. No hay futuro, pero sí hay pasado, y el arraigo es ahí donde descansa. Entonces creo que eso lo intento, pues que esta balanza entre las dos temporalidades exista, para que entonces haya una relación con el espacio, que el espacio no sea nada más o la barranca o la favela o cualquiera de estas zonas marginales, sino la manera en la que se habita la barranca o la favela o cualquiera de estas zonas marginales. Me hicieron cara de que me estoy tardando. Hasta me pasan. Yo creo que tenemos un par de minutos, entonces una última pregunta. ¿No? Bueno, entonces… Seamos rebeldes. Ocupo ese par de minutos nada más para comentarles que el libro está a la venta aquí, en este módulo en efectivo, y para pago con tarjeta está en el stand de Penguin, que es gigantesco y está en el patio principal. Ahí lo pueden encontrar, y la firma de libros va a ser justamente arriba de este salón. Entonces los esperamos ahí. Yo me subo.